Hola, hola, buen día, ¿cómo están todos? Estamos aquí en un nuevo podcast Elena Velasco, hola, buen día. y Marcela López. Estamos para hablar de un tema súper bonito e interesante, que es El sueño, la película. Vamos a tratar de explicar desde nuestra experiencia por qué en varios de los podcasts ya hemos mencionado que en realidad estamos, entre comillas, viviendo dentro de una película o estamos dormidos en un sueño. en un sueño o en un holograma. Ajá. También es como un videojuego. Han tenido varias formas de explicar esto que estamos viviendo como supuesta realidad, que realmente estamos en un sueño, ¿no? Así es, porque la realidad desde la unicidad Ajá. es eterna. No existe el tiempo ni el espacio. No existe la dualidad, la muerte, la vida. Y desde la unicidad estamos hablando, pues desde, judeocristianamente hablando desde el cielo. En otro le llaman nirvana, le llaman fuente. La fuente. Ajá. Ahí no hay tiempo. Es el No. no tiempo. Y pues si no hay tiempo, pues no hay película. No hay... Así es, la película parece que tiene tiempo, ¿no? Ajá, así es. Bueno, toda esta película, esta historia, comenzó en algún momento cuando la parte de Dios de la mente que decimos desde nuestros conceptos que sería el Hijo de Dios, tuvo una idea loca de repente de cómo sería hacer esto sin Dios, cómo sería hacer esto por mi cuenta. Es como cuando en el curso de milagros se explica la partícula de Dios que decidió experimentar lo que era no estar en la fuente. Pues más o menos, porque en el curso tal cual no menciona el término partícula de Dios. Lo menciona como que si la única diferencia entre Dios y el Hijo de Dios es que Dios lo creó, pero lo creó tal cual, igualito a Él, como se dice en la religión, a su imagen y semejanza, o sea, exactamente igual. La única diferencia es que el Padre creó al Hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una parte de esta mente del Hijo dijo, ¿cómo sería, como tú dices, hacer esto diferente, ¿no? Pero en lugar de darse cuenta que era imposible, porque dentro de lo que Dios creó exactamente igual, no existe el aislamiento, no existe lo separado, no existe la dualidad. En lugar de reírse de esa idea loca, sintió miedo, que esa fue como la primera caída. O la primera distorsión. La primera pérdida de su conciencia verdadera. De sentirse unido. Exacto, de sentirse unido. Y eso llevó a un gran miedo. O sea, yo estoy, entre comillas, se sintió separado de Dios. Entonces, qué terror estar separado de Dios. Uh-huh. Y de ahí surgieron un montón de ideas locas. Y de ahí surgió toda esta historia de lo que ahora llamamos vida y la historia de la humanidad y del universo. Y bueno, tiene un chorro de capítulos, temas, historias encontradas que se entrelazan. Es así como... De ahí se creó las múltiples posibilidades. Sí, ahora de expresión del sueño, ¿no? Así es. Ahora se usa mucho en las películas esto de los multiuniversos, ¿no? Ajá, todo. De todas las posibilidades que podrían pasar. Pues así. Bueno, le voy a poner el ejemplo práctico de que esa partícula de Dios, pretendió experimentar lo que era no estar en esa unicidad, ¿sí? Ajá. Que realmente esa partícula de Dios pues nunca salió de la fuente, solo está dormida ahí dentro teniendo este sueño que es todas las múltiples posibilidades. Así es, porque en realidad en la unicidad no es posible. En la unicidad no es posible la división, el aislamiento, la separación, no. No, simplemente no es posible. Ok. Entonces, esta mente se fue de alguna manera dividiendo para poder proyectar, en lugar de aguantar esa culpa y ese miedo que le era insoportable, la estrategia, ahí fue donde surgió el ego, la estrategia que esta parte enferma de la mente encontró fue proyectarlo en otro, en ser aparente o en otra persona o en otra cosa,
para quitarnos esa culpa de encima, ¿no? Así como cuando tienes algo caliente en las manos y mejor te lo quieres quitar de encima. Igual, esa fue la estrategia de la mente para mantenernos dormidos, para mantenernos como sin reconocer que simplemente nos habíamos equivocado o simplemente reírnos de una idea loca. Por eso Dios, en realidad, esta parte que sería el creador, el padre, no nos juzga, porque pues todo lo que pasa dentro de un sueño cuando estás dormido, pues no tienes ni por qué sentir culpa, ni por qué sentirte que cometiste pecado. Entonces, Dios no Sí, lo ve como algo real. es como cuando tú ves a alguien teniendo una pesadilla o un mal sueño. O sea, se despierta y ya. Y ya, ajá. Ajá. A veces ni te acuerdas de lo que soñaste. Sí, pero tú que estás viendo al dormido, no lo estás juzgando, estás diciendo, está Ajá, teniendo una pesadilla. exacto. Ajá. Y el que está dormido teniendo la pesadilla, aunque el sueño esté bastante, no sé, estruendoso, Ujú. va a despertar y va a decir, ay, fue un sueño. Y qué alivio, Ah, ¿verdad? Que ya me exactamente. desperté, claro. Es así muy similar, ¿no? Sí. Está aquí en todo, en el inicio, todo inicia cuando esa partícula de Dios o cuando esa parte de Dios se duerme, Ujú. está soñando, pero está dentro de la fuente, está dentro de la energía de Dios, o sea, está siendo uno mismo con Dios, solo está dormido. Así es. Ok. Y entonces, el agente que vino o fue como la alternativa para poder despertarnos de este sueño terrorífico, cuando tú ves a alguien que está teniendo un sueño de terror, pues lo tocas suavemente y le dices, hey, hey, todo está bien, despiértate, no lo sangoloteas porque pues, se va a asustar más, ¿no? Ujú, Entonces, este agente que viene a ayudarnos a despertar es lo que en el curso se dice el Espíritu Santo, que al fin de cuentas suena como muy religioso, pero simplemente es esta voz de nuestro ser que lo oímos interiormente, ¿no? Entre más conectados estamos, entre más en paz estamos, lo oímos más claro, en lugar de estar ujú, oyendo la voz del ego que ujú. nos mantiene en el sueño. Entonces, cuando nos separamos, entre comillas, porque no nos separamos, cuando pensamos que nos separamos de Dios, empezó esta historia y entonces mi culpa y mi miedo la proyecté de mil maneras y por eso en este sueño existe la muerte, existen las guerras, existe el hambre, existe la carencia en todas sus formas, la división, porque entonces eso que sentía, mejor lo proyecto afuera. Y entonces es una manera en la que, ¿Y qué es eso que sentía? pues esa culpa, Ok. esa primera culpa, y de ahí derivó el miedo. Ujú. Entonces, eso es lo que proyectamos. Mira, yo lo veo entendiendo todo esto desde el curso de milagros y el budismo. Yo veo personas que si hay más sufrimiento en su vida, más tragedia, Ujú. están más dándole realidad al sueño. Así es. Es como que están haciendo más real esto y totalmente nublada la conciencia de que la única verdad es que nosotros estamos en la fuente, en Ujú. este momento dormidos, teniendo este sueño. Así es. Tú tenías en tus notas una frase que lo explica mucho. El del tamaño de tu drama es el tamaño de tu ego, ¿no? Así es. Es imposible que estemos totalmente dormidos. Es imposible, aunque ahora nos percibimos como personajes diferentes, Marcelo un personaje, Elena un personaje, Buda un Es personaje. imposible que estemos 100% dormidos porque ni siquiera es real. Sí, y puede ser que alguien haga desde su perspectiva muy real el sueño, pero explican estos maestros Arten y Pursa que al menos tiene un 1% despierto, pues, pero en su 99% pues Sí, está clavadísimo en el claro. sueño, ¿no? Como Ajá. un Hitler, por Sí, ejemplo. que dándole realidad al tema de la separación. Ujú. O sea, yo no soy tonto, yo no soy feo, yo no estoy arriba, yo no estoy abajo, yo soy esto, el otro es aquello. O sea, 100% metido en una realidad de que todo está separado. Así es, y entonces el otro es el tonto, o el otro es el feo, o el otro es el que me ataca, o el otro es el que me quiere hacer mal. Pero esa primera separación, sensación, está en el interior de la mente de cada quien. Así Entonces, es. esta película
esta chispa divina, esta voz que nos sirve de conexión, que el curso llama el Espíritu Santo, lo usa como que si estuvieras viendo la proyección de lecciones para que puedas distinguir, esto es del ego. Entonces, oye, el Espíritu Santo, así como lo explica el curso de milagros, es el yo superior, es esa voz, es ese canal. Ajá, ese canal que como no podemos estar totalmente dormidos, es imposible, nos queda esa conexión, es esa claridad. Entonces, parte de nuestra labor es cada vez abrir este canal para escucharla con más claridad, ¿no? Oír quitando el ruido que no nos permite escuchar esta voz o esta conexión, ¿sí? Entonces, cualquier pensamiento que nos lleve a hacer real esto que le llamamos vida, hacer real todo el sufrimiento en alguna forma o la pérdida de paz, pues es el ego. Y todo lo que nos ayude a estar en paz, a actuar más con amor, pues es el Espíritu Santo. Es nuestro ser, nuestra chispa divina recordándonos, ¿no? Es nuestro yo superior que nos está todo el tiempo hablando, pero traemos tanta interferencia y tanto ruido, dándole tanta realidad a situaciones o al sueño, a la película en sí, que no lo escuchamos, pero siempre nos habla. Nuestro yo superior siempre está en comunicación con nosotros, pero a veces traemos tanta interferencia. La mente negativa, la mente del ego está torturándote con mil cosas. Mira, no te quiere, no te quiere. Entonces tú comienzas a vivir, a sentir, a hacer una realidad tan grande, se expresa de tal manera que te quita tu felicidad, que crees que es real, que no, lo que está pasando afuera, o sea, tu mente se desconecta de la verdad que es que estamos realmente todos teniendo un sueño. Y que somos realmente Y uno que estamos en la fuente, nunca salimos, ni siquiera salimos. Ni siquiera salimos. ¿Cómo vamos a correr riesgo? ¿Cómo va a ser esto real si ni siquiera salimos de la fuente? Estamos dormidos ahí, ahí. Exacto, y entonces existen estrategias del ego que en lugar del Espíritu Santo que nos ayuda a verlo como lecciones para ir distinguiendo lo que sí es de lo que no es, están también la manera en la que lo usa el ego, ¿no? Y entonces usa cosas como la enfermedad o el dolor que en nuestro cuerpo podríamos decir que lo percibimos totalmente para arraigarnos a la idea de que esto es real. Y para separarnos más todavía. Pero aquí hay algo, Elena, bien importante que quiero comentar en este punto. Para que el dolor o la enfermedad llegue al cuerpo físico, es porque el Espíritu Santo, el yo superior, ya se quiso comunicar con nosotros de mil formas. Ya nos mandó 20,000 señales y no las quisimos ver. Es porque decidimos seguir en la equivocación. Así es. Así de simple. O sea, en realidad la enfermedad y el dolor no están en el cuerpo, están en la mente. Así es. Entonces. Bueno, la mente manda al cuerpo. Es un orden. Ajá. Entonces, cuando decidimos estar separados, en el dolor de estar separados, se proyecta de alguna manera en el cuerpo físico. Esa es nuestra verdadera o libre albedrío. Tomar la decisión a cada momento de a qué le voy a dar realidad y a qué no. Así es. De qué voy a mirar desde el amor y qué voy a mirar desde el miedo, a vivirlo, a interpretarlo, ¿no? Exacto. Pero para eso, primero que nada, tenemos que hacer un ejercicio de mirarnos desde fuera y darnos cuenta que no poder mirar nuestros pensamientos. El ejercicio de yo salirme de mí y mirar mis pensamientos. Ese es un ejercicio que yo le sugiero mucho a mis pacientes para que comiencen a practicar la parte de la verdad, en el sentido cómo podemos trabajar que la mente negativa o el ego no nos atrape y nos torture. Bueno, una primera forma es mirarse de afuera. Si yo les digo, ¿puedes mirar tus pensamientos en este momento? Y me dicen, sí. Ok, ¿quién mira? ¿Quién es quien está mirando?
Si no eres, si tú puedes mirar tus pensamientos, entonces no eres tus pensamientos, ¿sí? Ujú, ujú. Y entonces comienzas a hacer esa práctica de mirar desde tu yo superior, ¿sí? Y Así es. entonces puedes ver, les digo, ¿y puedes ver tus pensamientos pasar como si fuera un tren? Sí, me dicen sí, ok. Entonces no eres tus pensamientos. Entonces tú puedes decir, ya no quiero ver el tren, ¿sí? O cambio los vagones a mi antojo, ¿no? Es como estar viendo una película y decir, la puedo cambiar. Exacto. Entonces, si tomamos esta idea del Espíritu Santo, que lo que estamos viendo es una proyección, una película, tú te imaginas que tú, como tu verdadero ser, estás sentado en el cine viendo una película. Sería como otra manera de practicar esto que dices, no, a ver, me voy a salir. ¿De dónde me salgo? Del personaje que pienso que soy dentro de la película. Entonces soy alguien que está observando la película. Y ahí tenemos de Sí, dos sopas. Una, que te involucres tanto en la película que la estás sufriendo, ajá. o que la ves con el Espíritu Santo y dices, ah, Ah, qué buen director, oye, ajá, qué buen actor, oye, qué onda con el maquillaje, con la salsa ya catsup, la ves de antes una perspectiva diferente. diferente. Sí, Elena, pero a mí me llegan muchísimas personas sufriendo de verdad, que para ellos es un dolor real y muy respetable, pero ni siquiera se han dado cuenta que no son sus pensamientos. Así es. Y entonces cada quien tenemos nuestras lecciones. ¿Y a qué me refiero? Que a cada quien se engancha con temas diferentes al sueño. Entonces, para unos es una cosa, para otros alguien podría ser tan simple como la política, ¿no? De que quién ganó la Sí, presidencia ajá, así y es. sufriendo por la presidencia o diciendo, bueno, a ver, ¿cómo decido verlo, no? Sí, o por ejemplo, tan real como que, híjole, no soy perfecta, no tengo 90, 60, 90 y Ajá. sufro y voy y me clavo, ¿no? O sea, todo está bien, podemos vivir este sueño. Mira, lo voy a resumir como siempre les digo a mis pacientes. El hecho de que esto sea un sueño no tiene por qué ser una pesadilla. Así es, Tú has tenido sueños padrísimos, ¿no? claro. Entonces, cuando te das cuenta y vives con esa conciencia día a día, pues sí te atrapa el ego en un ratito, porque pues no puedes evitar que si te dan una noticia triste, ponerte triste. Ujú. Pero no es lo mismo cuando tú ya tienes la capacidad de observarte, autoobservación y mirarte de afuera, entonces puedes decir, órale, esto le está pasando a mi personaje. Ujú. Mi personaje está viviendo que su amigo le pasó algo muy triste, pero yo estoy viendo desde fuera la película, el sueño, el tren pasar, o sea, Te dejas de identificar sí, claro, exacto, totalmente. con esos Me personajes. disocio del sueño y me voy a mi realidad, que es Ujú. que yo estoy en la fuente teniendo esta experiencia. Ajá, entonces la perspectiva cambia muchísimo, ¿no? Explica el curso de milagros que esta proyección, que le decimos el sueño o la película, como Mm. para poder utilizar términos que nos ayuden a explicarlo, Buda le llama holograma. el holograma, ya fue escrita, ya fue editada, ya fue grabada, ya se le cortaron las escenas o se le pegaron y ya se terminó. En realidad esta película ya terminó y diríamos, ¿por qué seguimos aquí entonces? Porque la estamos repasando mentalmente. Estamos tan enganchados que seguimos repasándola mentalmente. Sí, sobre todo cuando estamos súper pegados al pasado, porque la historia, cuando estás muy, muy, ese sí, se llama apego al pasado, entonces te traes el pasado al futuro. Cuando tú vas a tener en tu futuro lo que estés mirando. Y si tú estás mirando hechos del pasado dolorosos o no, históricos o lo que sea, lo que tú estés mirando es lo que viene a tu futuro. Entonces hay que dejar de mirar el pasado para poder ir hacia un futuro que es nuestra verdad y no repetir la película. Sí, simplemente es dejar de repetir la película, porque en ese lugar donde ya estamos amados, sanos y salvos, pues ya estamos. Simplemente es tomar la decisión de dejar de estar repitiendo la película. Una parte en donde se explica esto en el curso
dice que en todas estas vidas oníricas, de hecho hay un podcast que se llama Vidas Oníricas, los se lo invitamos a recomendamos. que escuchen Ajá. ese Tiene podcast. mucho que ver con este Dice, podcast. vidas pasadas o Vidas vidas oníricas. oníricas. Porque onírico tiene que ver con los sueños, suceden dentro del sueño. Entonces, en estos vidas Sueños oníricas, pasados. ajá, y futuros, ¿eh? Si te digo que ya, o sea, dentro de la perspectiva del tiempo pasado, presente y futuro, Todas al mismo tiempo. Entonces, dice que en cada una de estas vidas oníricas, en realidad estamos repitiendo el mismo tema, con otros personajes, con otro escenario, parece que estamos en otro lugar del mundo o hasta en otro planeta o en otro lugar del tiempo. Pero es exactamente las mismas lecciones que no hemos integrado. O sea, cuando hablamos de repetir una lección, estamos hablando de alguna situación en donde no resolvimos desde el amor, sino desde el miedo, en donde quedó la separación hecha, ¿sí? En donde la volvemos a vivir hasta unirla. Ajá, sí, pero esta unión sucede en la mente, muchas veces no se va a ver reflejada en la película. Ajá. O sea, no quiere decir que porque nosotros hagamos algo con amor, no siempre. Bueno, sí se refleja en la película porque nuestro contexto cambia. A veces no cambia. Simplemente desde la mente tú ya lo ves en otro lugar. Porque ahí es algo en lo que a veces muchos estudiantes del curso caemos. Que queremos hacer todo esto para modificar la película, pero en el fondo hay miedo. Entonces estamos funcionando. Cuando tú quieres cambiar algo, en realidad estás funcionando desde el miedo. ¿Puedes explicar más? No, obviamente sin el afán de cambiar, simplemente cambia. Tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Tú hiciste una modificación interna, así es. Se va a reflejar afuera de diferente forma. A veces sí, a veces no. Es que justo de eso habla el curso, que lo que va a cambiar es a nivel de tu mente, no al nivel de la forma. Y la forma es la proyección que vemos en la película. Mira, el nivel de la forma cuando cambia es porque ya cambió en lo más profundo, en lo más interno. Y sí cambia. Bueno, al menos te estoy hablando de la teoría budista. El mundo no es de afuera hacia adentro, Elena. El mundo es de adentro hacia afuera. Totalmente. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es una proyección. Cambia tu mundo interno, tu percepción, haces modificaciones, integras, creas conciencia y lo de afuera cambia. Y no de que cambie de cara ni de que tenga ahora 3 pies. No, la energía cambia y la forma de relacionarte cambia. Exacto. Y eso está en tu interior. La persona pudo haber mostrado algún cambio para bien o para mal o nada, pero tú ya vives a ese personaje en paz. Así es, así es. Así. Eso es lo que cambió. ¿Cómo lo percibes tú? Así es, totalmente. La percepción y la energía, porque cuando tú aprietas la tuerca adecuadamente, integras, haces análisis y síntesis y a ti te reestructuras internamente, creas conciencia en tu ser, entonces se modifica la energía. Es como si te cambiaras de línea de vida. Sí, más modificar la energía sigue estando en la dualidad, porque la energía es de la dualidad. Pero no ese es el sentido, Elena, no es el sentido, sino que fue un resultado de la integración que hiciste. No es, ay, mentalmente voy a cambiar, no, sino que es la consecuencia lógica de una integración. Sí, es lo que escuchamos mucho como en la religión, son estos cambios que suceden por añadidura. Es como, podría ser. Es como estos beneficios extras o como estos beneficios, pues no sé, como cuando haces algo, ¿no? Y salen bienes inesperados. O sea, en realidad... En el budismo se le llaman beneficios inconspicuos. Están los conspicuos que los puedes tocar, medir, y los inconspicuos que son así precisamente, o sea, que no se pueden ni siquiera ver, pero que ya están hechos. Exactamente. Sí, entonces, por eso el curso de milagros es que desde las religiones, milagros es así como algo sobrenatural o algo que no tenía motivo de ser o súper sorprendente, ¿no? Pero entonces hay milagros. El milagro en realidad es este cambio de percepción, este poderlo ver con nuestra mente guiada por el Espíritu Santo. Ese es el verdadero milagro.
Con Y la entonces, verdad, poderlo ver desde la verdad, que esto y es un entonces, sueño y una así película. es. Entonces, a veces lo que sí se me hace súper interesante cuando platican eso es que cuando tú ves la misma escena, que a lo mejor ya la repetiste, ya la viste un chorro de veces y ni cuenta te has dado, pero cuando por fin la logras ver a través del filtro de la visión del Espíritu Santo, desde esa perspectiva, es cuando sucede un milagro. ¿Qué puede pasar en la película? Hay varias opciones. Nada, pero tú ya estás en paz, ya no estás enganchado a la película. O puede pasar hasta que el Espíritu Santo dice, ah, ya entendió. Había más escenas que estaba viendo de sufrimiento donde iba a aprender esta lección, las cortamos, así como le cortan cachos a las películas, igual, se cortan, entonces se compacta el tiempo de la película y ya no pasas por ese sufrimiento porque pues ya aprendiste la lección, ¿qué caso tiene? El Espíritu Santo no le gusta estar gastando en vano. Entonces, eso se me hace súper padre, que esa es una manera, y a veces ni nos damos cuenta que sucedió, como tú decías ahorita, cambiamos de línea temporal, que sería otra manera. Haz de cuenta que si esta película tiene varias versiones aparentes, te cambias a la otra versión. Donde esa escena ya no está y está perfectamente la película. Ajá, y a veces ni cuenta te das. Ujú. Pero entonces es que vas aprendiendo tus lecciones, es que vas viendo todo con la perspectiva del Espíritu Que Santo. vas integrando conciencia. Ajá. Ajá, vas quitando todas las capas que no te dejaban conectar con lo que realmente eras. Así es. Entonces, cuando vas quitando toda esa bruma de humo, todo ese velo, toda esa, no sé, mugre escondida, todo ese miedo, toda esa culpa, que al fin de cuentas todo eso viene ahí, del miedo y la culpa, lo que queda es lo que sí eres. Oye, hasta que se compacte tanto la película que desaparezca. Desapareció. Ahí está la desaparición del universo, ¿no? Así es. Entonces, una cosa sí bien importante que cada vez que nosotros integramos algo, cada vez que nosotros algo lo perdonamos, como el curso de milagro lo dice, lo perdonamos en el sentido de decir, esto no es real. El perdón del curso de milagros es quitarle la realidad al sueño. Me perdono por creer que esto es real, cuando no es real. Ajá, me perdono por estar enganchado a esto. Ese es el perdón del que hablamos nosotros mucho. Sí, no perdono algo que sucedió y fue terrible No. y entonces... Perdono haberle dado realidad al sueño. Exacto. Entonces, una vez que nosotros vamos haciendo ejercicios de perdón o integrando conciencia en cada uno de los sueños oníricos, en cada una de las vidas oníricas, conciencia ganada no se pierde. O sea, cuando entras en un nuevo sueño o una reencarnación nueva, tú ya traes integrada determinada cantidad de conciencia. Por eso hay personas que nacen o que llegan a ese sueño o a esta vida, pues con situaciones más favorables, ¿sí? Favorables, no estoy diciendo ricos, favorables, de salud, de un país donde hay paz, porque ya integró la suficiente conciencia para poder llegar en ese nivel, ¿sí? Ya tuvo tantas sinapsis, le cayeron tantos veintes, perdonó, hablando como desde el tema del curso de milagros, es una persona que está más despierta en conciencia o que tiene más conciencia integrada. Y hay niños, ahorita están llegando niños después del año 2000, que yo me sorprendo con los chavos que me toca atender, que perfectamente están claros que esto es un sueño. Y ya llegan con Ya eso llegan clarito. con eso, con que esto es un sueño y que esto es una película. Sí. Entonces nosotros vamos aprendiendo lecciones y cortándole los pedazos de sufrimiento a la película hasta que la película un día va a desaparecer y nosotros vamos a estar. No hay película, no hay cine, estamos en la fuente, ¿no? Totalmente. Incluso se explica desde el curso que todos hemos pasado por todos los tipos de vida. Todos. O sea, de ser el más rico, de ser el más mendigo, de ser el más saludable, de ser el más enfermo, de ser el más marginado, de ser el más poderoso. Todos hemos tenido todos tipos de sueños, todos. Todos somos uno, todos somos Hitler, todos somos Jesús, todos somos uno. O sea, es como haber vivido diferentes historias, pero al fin de cuentas, la que está observando detrás es una misma mente, ¿no? Y donde se ve la división es en los miles y millones de personajes que se ven en la película. Pero el observador, pues es uno. Así es. Es una sola partícula de Dios que se durmió
y se subdividió. Ajá, en la película, porque en realidad pues no podemos subdividirnos, ¿no? Entonces imagínate que de una sola, de un solo ser o de una sola energía que sale de la fuente, se subdivide tantas y tantas veces que pues por eso existe tanta humanidad y el universo y tantos planetas. Sí, dentro del sueño parece que se partió infinidad de veces. Así es, ¿no? Dentro del sueño. Dentro del sueño. Hasta si pensamos en la teoría del Big Bang, ajá, era de una cosita. Se hizo todo. Todo, ¿no? Hay una frase del curso que me ayuda como a pensar muy bien en esta perspectiva del Espíritu Santo. Y habla de la curación, pero no habla de la curación del cuerpo físico, habla de la curación de la mente, que es curar la mente, es ver otra vez bajo la perspectiva del Espíritu Santo. Y dice, es ver otra vez la verdad. La verdad, así es. Y dice, la curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución del miedo por esa decisión de despertar. Y eso da para que nuestra voluntad ya venga desde el amor, no desde la culpa y el miedo. Así es, sí. Y de hecho nos podemos encontrar personajes dentro de esta película, de este sueño, que de verdad dicen, no, tienen tanto apego al sueño en sí, que dicen, no es posible que mi casa no sea real. O que este cuerpo no sea yo. Y que este cuerpo monumental, ¿no? Entonces, es tanto el apego al sueño que dicen, ¿cómo que mis hijos no son reales? ¿Cómo que mi vida perfecta no es real? Y por eso ahí en el budismo explica muchas veces que esos estados donde parece que todo está bien, realmente no hay crecimiento, no hay conciencia. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Sí, el Espíritu Santo, como para poder amorosamente ir llamando a estas mentes, invita a seguir viviendo lo que vivimos en este sueño como nuestra vida. O sea, dice, tú vive tu vida día a día. Nada más empieza a distinguir cuando estés funcionando desde el miedo y la culpa o cuando algo te refleje miedo y culpa para que distingas que eso es del ego. Entonces, no tenemos que despertar así asustados. No es algo extraordinario, ¿no? Ajá. La chamba es poco a poco. Dentro de este universo tenemos todo el tiempo del mundo. Que cada quien decide qué tanto quiere alargar su sufrimiento. Entonces, esa ya es una decisión personal. Así es. Y bueno, el tema de que somos seres humanos y que si tenemos una noticia triste, pues vamos a darle realidad al sueño, pero no es lo mismo creer en darle realidad al sueño por 5, 10, 15 minutos, un día, 5 días, en lo que volvemos a nuestra conciencia búdica, de nuestro estado de Buda, donde podemos analizar que espérate, esto es un sueño. Podemos decir, no es real. Entonces sales de ese estado de sufrimiento, te sales de la película. Sí, es muy diferente vivir las cosas que pasan en el sueño y tomar conciencia desde dónde lo estamos viviendo a perpetuar el drama, ¿no? Así es. Y ese va a ser un podcast que vamos a tener, nuestro siguiente podcast, que es de la reflexión, porque ante lo que nosotros vivimos, para poder salir de esa profundidad del sueño y poder lo ver realmente como es, se necesita reflexión, meditación. Tomar conciencia. Tomar conciencia. Si nosotros ante cada momento doloroso, prueba difícil, no nos vamos a reflexionar, no nos vamos a hacer conciencia de qué teníamos que aprender de esa situación, pues por eso le damos realidad al sueño, no salimos de esos estados. Uh-huh. Entonces ese será nuestro próximo podcast, Elena. Estén atentos. Estén atentos. Bueno, pues nos despedimos. Espero que este podcast con este tema tan interesante, el sueño y la película, o sea, uh-huh. ¿Sí? Desde la perspectiva del no dualismo puro, pues les haya gustado, con mucho cariño. Pues yo me despido, Marcela López. Hasta pronto, Elena Velasco. Nos vemos en un próximo podcast.